Isa dice que está con los compañeros en la facultad, entonces pueden hacer grupo siempre que sean de la misma sección, de la sección 1. ¿Ya? O sea que cuando se formen los grupos aleatorios, ustedes no obedezcan que tienen que ingresar a una sala, ¿ya? En ese caso formen su propio grupo en forma concreta, ¿ya? Todos son de la 1, entonces eso, ¿ya? Eso significa también que como van a ser sus grupos, seguramente van a haber de 1 a 3 grupos con 2 integrantes, ¿ya? O sea, no importa, ¿ya? La idea es que sean grupos de A3, pero a veces pueden salir grupos de A2 o grupos de A4, ¿ya? Pero la mayoría va a ser grupos de A3. Lucas, el grupo tiene que ser aleatorio, ¿ya? Ya. Entonces, les voy a compartir pantalla en qué consiste la experiencia de laboratorio de hoy. Voy a tener que silenciar a Constanza Carmona. Ahí. Ahí sí. Ya. El título de este laboratorio es Creación de una escala de calibración, ¿ya? En este caso es una escala de calibración para el sonido medido en Hertz. Ya. ¿Está bien, Constanza? Ya. Entonces, introducción. El sonido es una onda mecánica, o sea que necesita materia para propagarse, no así como la luz que viaja en el vacío, ¿ya? Es una onda mecánica que puede viajar en el aire con una rapidez cercana a los 330 metros por segundo. En todo caso depende de la temperatura, pero es un buen valor de referencia. La frecuencia de vibración se relaciona con la nota musical. Por ejemplo, cualquier cosa que vibre a 440 Hz, o sea, 440 vibraciones por segundo, un papel vibrando a 440 Hz, una fibra muscular vibrando así, un alambre vibrando a 440 Hz, etc., se va a escuchar como la nota La o como la nota A4 en notación anglosajona. En este laboratorio utilizaremos el micrófono MEMS del celular para crear una escala de calibración de la frecuencia, ¿ya? En el fondo es lo siguiente. Si a ustedes le dicen que la voz de una persona es de 500 Hz, ¿ya? Si la persona a la cual están dando esa información no sabe de física, ¿ya? Valentín pregunta cuántos Hz son como lo sano de escuchar. Hasta 1000, más o menos, 1000 Hz, ¿ya? Después de eso ya todo, si bien podemos escuchar de 1000 a 20.000 Hz, sobre 1000 ya es demasiado agudo, demasiado molesto, ¿ya? Las voces humanas no superan los 1000 Hz, salvo gente que practique mucho, que trabaje en la ópera, etcétera, ¿ya? Pero lo normal es no superar los 1000 Hz. Bueno, entonces, si a una persona le dicen, la voz de tal persona tiene una frecuencia normal de 500 Hz, ese número 500 Hz normalmente no significa nada, ¿ya? Es como que alguien que no sabe densidad y le dijeran, mira, la densidad de este objeto es de 0,7 gramos por centímetro cúbico. Pero ese número no significa nada salvo que tenga una referencia, ¿ya? Entonces nuestra referencia va a ser la voz más grave del grupo, valor mínimo, y la voz más aguda del grupo, siendo esto un reflejo de lo que habría que hacer con el mundo,
buscar la voz más grave de todos los seres humanos y buscar la voz más aguda de todos los seres humanos. Entonces, sabiendo en qué rango se distribuyen las frecuencias, hay que convertir eso en una nueva escala, donde en vez de decir, esa persona tiene una voz de 500 Hz, ustedes tienen que dar otro número, pero que se entienda. O sea, otro número donde, tal que si ustedes dan ese valor, ojalá la mayoría de la gente pueda entender si esa voz es muy aguda o muy grave. ¿Ya? Dicho eso, una voz muy grave sería de 20 Hz, ¿ya? Pero si la persona con la que están hablando no sabe que el ser humano escucha de 20 a 20.000 Hz, que es lo normal, normalmente la gente no tiene esa información, si ustedes dicen tiene una voz de 20 Hz, no va a significar nada. ¿Qué número le asignarían a 20 Hz? Un número equivalente para que la gente común y corriente entienda que eso es muy grave. ¿Alguien sabe? Hay más de una respuesta. Constanza le asignaría un 1. Clau le asignaría un 0. Ya. Los dos tienen razón, por si acaso. ¿Se entiende? 1 es un número chico, 0 también. ¿Ya? Incluso podría ser que la voz estuviera entre -1 y +1. -1, o sea, valor negativo significa bajo el promedio. Valor positivo significa sobre el promedio. Constanza, ¿puedo hacerlo comparando el número a una frecuencia que señalemos como media? Claro, es lo que acabo de decir. La media la podrían convertir en 0 y valor negativo significa grave, o sea, valor menor que lo normal, según el universo que estudiaron, y positivo sería sobre lo normal, ¿ya? También, y hay 3 respuestas, podría ser 1, podría ser 0 o podrían referirlo a la media, ¿ya? Pero recuerden que si dicen la media de la voz es de 800 Hz, 800 normalmente no significa nada. Y si crean una escala nueva, donde en vez de decir 800, el 800 se convierte, por ejemplo, en 308, 308, sigue sin significar nada, ¿ya? O sea, quedamos en las mismas, hoy 800, 308, pero en cualquier escala, sea en Hertz o sea en otra escala, igual no lo van a entender, ¿ya? Entonces, Constanza, cuando pensaste en 1 como mínimo, ¿qué número pensaste como máximo? 10, ya, sería una escala de 1 a 10. Está bien, ¿ya? Clau, cuando pensaste en 0, ¿qué número pensaste como máximo? 100. Está bien. Las dos alumnas tienen la razón, ¿ya? Son dos escalas válidas. Porque le podrían decir, mira, esta frecuencia en Hertz tiene tal número, pero en una escala de 0 a 100, de 0 a 100, la frecuencia es 10 o es 15. Y ahí uno va a entender, 15 es menor que 50, está cargado para los graves. Está perfecto eso, ¿ya? Está perfecto definiendo un mínimo y un máximo transformando, ¿ya? Por si acaso, ya han dado 3 ejemplos y los tres son correctos, ¿ya? Yo podría inventar otro, de 1 a 7 como las notas, ¿ya? De 1 a 7. Y el 4 podría ser lo, entre comillas, normal, el 4. ¿Ya? Un 7 sería súper agudo y un 1 sería muy grave, ¿ya? También, ya van 4 ejemplos, ¿ya? Bueno, obviamente es decisión del grupo qué es lo que van a hacer, ¿ya? Es decisión del grupo cuál es la escala que ustedes van a escoger. Ya he dado 4 ejemplos. Los 4 son correctos y pues todavía quedan otra idea, ¿ya? Y entonces, prelaboratorio, 3.1, usted individualmente debe realizar lo siguiente antes del 3 de mayo. En caso que no lo tenga instalado, descargue e instale la aplicación Physics Toolbox Suite. Ítem 2, investigue cómo funciona la herramienta detector de tono que le va a detectar la frecuencia dominante, porque las voces no son perfectas, tienen distintas frecuencias, pero les va a detectar la dominante, ¿ya? Practique lo siguiente, pronuncie la vocal I de un modo sostenido. Todos tienen que, en este caso tiene que ser la vocal I para que podamos comparar
¿ya? Porque siempre en ciencia se utilizan ciertas cosas fijas para que después se pueda comparar, ¿ya? En este caso es la vocal I, de un modo sostenido cerca del micrófono del celular, de modo que obtenga una lectura numérica lo suficientemente estable en el detector de tono que permita asegurar cuál es el valor de la frecuencia predominante, ¿ya? Esto es el mundo real, las cosas no salen perfectas, pero el número le va a fluctuar poquito, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy día? Laboratorio. Ítem 1, se espera hasta 10 minutos para quedar presente, ¿ya? Ítem 2, el profesor explicará lo que se debe hacer en el laboratorio. Ítem 3, se formarán grupos de Zoom aleatorios de 3 integrantes, eventualmente podría llegar a ser grupos de 2 o de 4, ¿ya? Pero en su mayoría van a ser grupos de 3. Igual, si quieren, si son grupos de 2 y quieren tener más de 2 datos en su universo, le pueden preguntar al hermano, al papá, etcétera, que haga lo mismo, ¿ya? Y así tienen un espectro mayor de voces, ¿ya? Ya. Una vez formados los grupos de Zoom, los integrantes deberán realizar lo siguiente: verificar que todos pertenecen a la sección 1, intercambiar nombres, emails y números de celular para después reunirse y procesar los datos y crear la evidencia de participación, ¿ya? Y definir un encargado de subir la evidencia de participación a la sección tareas de cursos. Ítem 5. Cada miembro del grupo debe proporcionar a los demás integrantes la frecuencia personal, la frecuencia de esa persona, asociada a pronunciar la vocal I del modo más grave posible, y la frecuencia personal de esa persona, valga la redundancia, asociado a pronunciar la vocal I del modo más agudo posible. Y con eso tiene los valores extremos de cada persona. Se supone que cuando es normal está entre el mínimo y el máximo, ¿ya? Pero con eso ya tiene los mínimos y los máximos de cada persona. Después lo que hay que hacer es tomar el mínimo de todos los mínimos, el mínimo del universo, y el máximo de todos los máximos, el máximo del universo. Sean 3 personas, sean 2, ojalá más de 2, ya sean 4 personas, etc. Ítem 6. Con esos datos se debe crear una nueva escala que denominaremos celular, de modo que el valor mínimo se asocie a la mínima frecuencia del grupo, sea este valor mínimo un 0, un 1 o un número negativo, igual funciona, de modo que el valor mínimo se asocie a la mínima frecuencia, mientras que el valor máximo se asocie a la máxima frecuencia, ¿ya? Ítem 7, deben completar esta tabla. Vocal I pronunciado máximamente grave, o sea, la frecuencia en Hertz, la mayor frecuencia en Hertz de todo el universo, y al lado ese mismo número, pero la escala nueva inventada por ustedes. Después dice vocal I máximamente aguda sería la mayor de todas las frecuencias, y acá el número asociado en la nueva escala a esa frecuencia, y después las voces normales, ¿ya? Frecuencia asociada a la voz normal del primer integrante, a la voz normal del segundo y a la voz normal del tercero. Escrito tanto en Hertz como en la escala celular, ¿ya? Ítem 8. Ordene las voces normales de los integrantes del grupo desde grave hasta agudo, ¿ya? Desde grave hasta agudo, ¿eso sería mayor a menor o menor a mayor? ¿Alguien sabe? Desde grave hasta agudo. ¿De menor a mayor? De menor a mayor, exacto. Menor a mayor, ¿ya? Ítem 9, si tienen alguna duda, consulte ya sea a los ayudantes o al profesor. En este caso me pueden llamar, ¿ya? Y cuando yo vea el aviso voy a ingresar a esa sala, ¿ya? Una vez que el grupo considere que ha realizado los 9 pasos anteriores, debe informarle al profesor que se desconectarán de la reunión de Zoom, si es que eso es lo que necesitan hacer, ¿ya? Porque también, si quieren, pueden seguir conectados. Aileen, ¿cuándo nos darán la nota del laboratorio anterior? Aproximadamente, ¿ya? Entre el miércoles y el viernes de esta semana, ¿ya?
Esa es la respuesta para Aileen. Eventualmente, si escogen desconectarse, Constanza, hay que excluir las otras frecuencias, las máximas y mínimas que no son la máxima de todo el grupo ni la mínima de todo el grupo. Sí, porque al final la escala se hace con el menor de los mínimos y el mayor de los máximos. ¿Ya? Pero importante, para encontrar el menor de los mínimos hay que usar todas las voces. O sea, es cierto que se excluye al final, pero para construir la escala no se excluyen. La única forma de saber cuál es el menor de los mínimos es considerando todo. ¿Ya? Ya. Eventualmente el profesor les hará preguntas para verificar la dinámica grupal. ¿Ya? Post laboratorio, el grupo debe subir a la sección tareas de cursos la evidencia de participación. ¿Ya? ¿Qué tienen que incluir esta vez la evidencia de participación? Por si acaso son cosas distintas respecto de la EP anterior. ¿Ya? Así que atención, siempre el contenido va a ser distinto porque evaluamos o ponemos énfasis en distintos temas o en distintas partes de un paper. ¿Ya? Importante, no incluya nada que aquí no se señale, porque si incluyen algo extra, significa que no entendieron esta instrucción y se descuenta puntaje. Les reitero, no incluyan nada que no se señale aquí. Aileen, cada integrante debe hacer un registro diciendo y lo más grave, lo más agudo y normal para poder hacer la tabla inicial. Sí, eso es. Correcto. Ya. ¿Qué hay que incluir en la EP? Título de la investigación, fecha del documento, nombre de los integrantes junto con los respectivos emails, abstract en inglés, resumen en inglés de la investigación, ocupando un máximo de 200 palabras. El abstract, como está en inglés, debe pasar por un control de calidad realizado por todos los integrantes del grupo. El grupo debe tomar las medidas necesarias para asegurar que la redacción en inglés sea correcta. ¿Ya? Ojo que dice resumen en inglés de la investigación. Esta vez la investigación tiene elementos distintos de la investigación anterior. ¿Ya? Por ejemplo, esta vez esta investigación no tiene hipótesis. ¿Ya? Entonces, esto no puede estar en el abstract. ¿Ya? Entonces, atención, KDP es distinta de la anterior. ¿Ya? Diego, yo estoy presencial con unos compañeros, ¿puedo trabajar con ellos? Puedes trabajar siempre que sean de la misma sección. ¿Ya? Constanza, si le pido ayuda a personas que no sean del grupo, igual tengo que incluirlas en la tabla. Lo podrías incluir siempre que estén en los extremos, ¿ya? Como la voz más... Si justo esa persona a las cuales les pediste ayuda están en los extremos de la escala, como el mínimo de todos los mínimos o el máximo de todos los máximos, sí, ahí sí. ¿Ya? Y también puede ser necesario incluirla si en tu grupo son dos y requirieron, entre comillas, experimentar con otra persona, con el papá, con el hermano, etcétera. Entonces, claro, deberían incluirlo acá, ¿ya? Porque la tabla tiene que tener mínimo tres integrantes, ¿ya? ¿Qué pasa si el grupo tiene mal nivel de inglés? Bueno, el grupo, como aquí dice, tiene que tomar las medidas necesarias para que la redacción sea correcta. Medidas necesarias: usar un diccionario, usar el traductor de Google, ¿ya? Pedirle ayuda a alguien que sepa inglés, etc. ¿Ya? Antonia Cáceres y Victoria Villegas se encuentran en mi departamento, por lo que sería un grupo oficial. Ok, ¿ya? Siempre que sean de la sección 1 está bien. Podemos formar nosotros los grupos si somos de la misma sección. Lo pueden formar siempre que no estén ahora, en forma, no estén ahora en la facultad, ¿ya? Los que están en la facultad, situación especial, lo pueden formar en forma con su compañero, ¿ya? Pero los que no están en la facultad están obligados a hacerlo así, hacerlo
mediante Zoom, mediante los grupos de Zoom. ¿Ya? Emiliana, ¿podemos hacer el trabajo con mi compañera que está acá en la facultad? Sí, puede, ¿ya? Puede ser con lo que están presenciales, estoy dos compañeros de la sección 1. Diego, si está presencial, con los de la sección 1 puedes, ya puedes hacerlo, ¿ya? Si no está presencial, entonces está obligado a hacerlo mediante, cuando yo cree los grupos aleatorios, está obligado a hacerlo así, ¿ya? Ya. 5. Somos 3, estamos en la facultad y estamos los 3 por Zoom. Ah, si están en la facultad, pueden hacerlo ustedes, ¿ya? Sí. 5. Explique el objetivo de esta experiencia de laboratorio en máximo de 5 líneas. 6. Explique paso a paso cómo fue que crearon la escala de calibración. La descripción debe ser lo suficientemente clara como para que alguien no científico pueda crear su propia escala de calibración a partir de la lectura de las instrucciones del documento, ¿ya? Es decir, ahora estamos enfatizando la capacidad de ustedes para hacer divulgación científica, la capacidad para explicarle ciencia a alguien que no sabe ciencia, ¿ya? Importante. La descripción debe ser lo suficientemente clara como para que alguien no científico pueda crear su propia escala de calibración a partir de la lectura de las instrucciones que ustedes redacten, ¿ya? Ya. Entonces, repito, los que son 3 y están en forma presencial en la facultad pueden hacer los grupos presencialmente, y aquellos que no, entonces van a pasar por el proceso de aleatoriedad que les va a dar Zoom, ¿ya? Ítem 7. Presente esta tabla con los valores correspondientes. Bueno, esta tabla ya la expliqué, ¿ya? Mínimo 3 personas en este universo, ¿ya? Junto con las frecuencias respectivas y el valor en la escala inventada por ustedes. 8. La EP tiene que incluir una lista de los integrantes del grupo ordenados de acuerdo con la voz natural. La voz natural, no la voz forzada, ni muy aguda ni muy grave. La voz natural, desde la más grave hasta la más aguda, ¿ya? 9. Incluye la bibliografía. Y 10. La EP tiene que incluir la tabla de coevaluación, ¿ya? ¿No? Tabla de coevaluación, nombre del integrante, aporte del integrante a la dinámica grupal y aporte del integrante al desarrollo de la evidencia de participación. La EP se sube a más tardar el día 19 de mayo a las 23:59 a la sección tareas de cursos, ¿ya? ¿Cómo es el puntaje? 10% si tienen exactamente y únicamente los 10 elementos que acabo de mencionar. 25% por el abstract en inglés, entendible y correctamente expresado en inglés. 10% si el objetivo está bien explicado, es entendible y ocupa un máximo de 5 líneas. 35% si la explicación paso a paso de cómo fue creada la escala de calibración es correcta, entendible y puede ser repetida por alguien no científico. 15% si incluye la tabla anterior, que tiene 3 columnas: situación, frecuencia en Hertz y valor en la escala celular. La tabla tiene que ser correcta y con valores verosímiles, ¿ya? Y por último, 5% si se presenta una lista de las voces normales de los miembros del grupo, ordenados desde el más grave hasta el más agudo. Y la escala, como siempre, es 60% para obtener un 4. Diego dice, si estamos presencial, entonces antes de que usted haga los grupos nos salimos de Zoom para no quedar en otro. Correcto. Y así se van a formar los grupos aleatorios con las personas que no están presencialmente en la facultad. Sí, Diego. ¿Ya? Entonces, antes de que hagan eso, ¿les queda alguna duda? Lucas, si somos 4 presenciales y no queremos dejar solo a uno, ¿podemos incluirlo? No.
Tenían que ser 2 y 2, máximo 3 integrantes, tenía que ser 2 y 2, ¿ya? Y después podrían buscar uno para cada uno, de modo que formen 3, ¿ya? Pueden empezar como 2 y 2 y después terminar en 3 integrantes, ¿ya? ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Ya. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Después, ¿cómo hacemos para llegarle a decirle que somos 3 integrantes presenciales? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo no te entiendo? ¿Cómo le hacemos llegar los nombres de los 3 integrantes? O sea, No, en la cuando pongamos el evidencia, informe. en la EP, Ah, cuando lo ya. entreguen, ¿ya? Ah, eso no, profe, gracias. Ya. ¿Cómo dejarán registrado que son grupos? Bueno, hoy día lo único que importaba era la asistencia, ¿ya? Después, cuando formen grupos, ya sea ahora en la facultad o ahora con los grupos aleatorios, en los dos casos, al final, la creación de los grupos queda registrada en la evidencia cuando la suban, ¿ya? Así que no es necesario que ahora me digan cómo están formados los grupos, porque eso queda después definido cuando entreguen la EP, ¿ya? ¿Ya? ¿Más preguntas? Correcto lo que dijo Aline Jornet, ¿ya? Antes de formar los grupos se pueden salir, ¿ya? Ya. ¿Más dudas? Ya. Entonces ahora voy a formar los grupos aleatorios, ¿ya? Los que no quieran ser parte de los grupos aleatorios, solo porque están en la facultad, no por otra razón, ¿ya? Entonces se pueden salir ahora, ¿ya? Ya. Ojo que los grupos tienen que ser aleatorios, o sea que si se repiten los integrantes, funcionó mal esto, ¿ya? La idea es que no se repitan, que sean personas distintas. Es parte de los objetivos del laboratorio, ¿ya? Desarrollar habilidades de trabajo en grupo. No pueden ser los mismos, ¿ya? Ya. Entonces ahora voy a formar los grupos aleatorios. Ya, cualquier duda. Ah, llegó una persona. Ya. Cualquier duda me pueden llamar. Y aquí se empiezan a formar.